Buenas tardes, buenos días o buenas noches, en función del momento en el que ustedes estén accediendo a esta nueva propuesta del Centro de Capacitación. Primero que nada, les voy a pedir que me permitan presentarme. Mi nombre es Pedro Silvano y soy el director del Centro de Capacitación. Y en esta oportunidad, la temática que nos está convocando es el armado de tu propia rutina de una manera muy sencilla para que podamos entender cuáles son los aspectos más relevantes en el momento de planificar un programa de entrenamiento. Por eso la base está en la sencillez de esta propuesta. Por eso usamos este eslogan abajo que dice la genialidad de lo sencillo. Bien, lo que vamos a lograr al terminar estas clases es poder entender estas preguntas que nos hicimos acá conjuntamente con Paulo, quien es mi mano derecha en la programación de los contenidos que estamos dando desde el centro de capacitación. La pregunta inicial será, ¿cuánto entrenar? Cuando hablamos de cuánto, acá vamos a comenzar a interpretar un criterio de cuantificación. Todos los gestos que hacemos implican cierto gasto energético y una serie de procesos que van a estar teniendo diferentes tipos de impacto en nuestro organismo, pero es necesario que empecemos a controlarlos. La otra pregunta muy importante que vamos a responder en estas par de clases es cuán duro vamos a estar entrenando. Y esto hace referencia principalmente a la intensidad. También vamos a mostrarles desde el punto de vista fisiológico cuáles son los factores que hacen que se desarrolle la masa muscular, la hipertrofia. Y la pregunta que vamos a estar respondiendo en esta oportunidad sería ¿cómo crece el músculo? Haremos también un análisis sobre los ejercicios que estaríamos usando y una manera para poder combinarlos y lograr un desarrollo armónico de esta hipertrofia. En la última parte haremos una propuesta del armado de la sesión del entrenamiento de fuerza con esta orientación que es el desarrollo de la masa muscular. Primera pregunta que vamos a responder es ¿cuánto entrenar? ¿Cuánto? Hace referencia principalmente a el volumen, pero nosotros acá vamos a definir muy claramente cuáles son los dos puntos más importantes que tenemos que cuantificar a la hora de organizar un programa de entrenamiento. Por eso acá está escrito bien clarito. Cuantitativo hace referencia a la cantidad de trabajo realizado. Y cuando hablamos de cantidad vamos a referirnos a las series y a las repeticiones. También vamos a ver en este cuadrito las recomendaciones de volumen y frecuencia basadas en la experiencia del entrenamiento. Siempre que estemos por dar inicio a un programa de entrenamiento, es imprescindible que sepamos cuál es el historial del deportista con el cual vamos a estar entrenando. Y es por eso que nosotros acá en este cuadrito vamos a hacer una diferenciación en función de esos antecedentes previos de entrenamiento que va a tener nuestro deportista. Es por eso que cuando hablamos de nivel de experiencia, haremos referencia a tres niveles. Primero a novato, a intermedio y a un nivel avanzado también. Vamos a ver las series semanales por grupo muscular o por patrón de movimiento. De esta manera nosotros sabremos puntualmente cuáles son los tiempos de recuperación y las necesidades de estimular nuevamente en función del tiempo y de la intensidad aplicada en estos grupos musculares. Cuando hablamos de frecuencia, hacemos referencia a la cantidad de veces que es necesario entrenar en la semana. Así es, la frecuencia hace referencia a la semana. ¿Cuántas veces en la semana se va a estar haciendo esos estímulos? ¿Cuántas veces vamos a entrenar? Bien, vamos acá con los ejemplos ya concretos. Sin antes
no dejar de mencionar lo siguiente: cuando hablamos de un novato es imprescindible que tengamos una entrevista previa con cualquiera, con el novato, con el intermedio o inclusive con el deportista que tenga un nivel avanzado de entrenamiento. Pero en el novato hay que tener una serie de consideraciones. Cuando yo estoy edificando un proceso de entrenamiento, el punto más importante que debo considerar será la adherencia. La adherencia, ese concepto de adherencia hace referencia a el proceso en el cual un alumno ingresa al sistema de entrenamiento y permanece. No es esa circunstancia en la cual viene, paga la cuota, toma la primera sesión, le duele hasta el alma, se saca la foto, publica en sus redes sociales y no vuelve más porque no le gusta la propuesta, porque las cargas fueron demasiado altas para él, porque le genera demasiado dolor. Entonces son una serie de parámetros que voy a tener en cuenta. Mi propuesta debe estar considerando que se genere adherencia en esta persona que está llegando a entrenar. Muchas veces por ahí puede llegar a el gimnasio una persona con muchísimas ganas de entrenar, que ya sea que entrenó un poquito, estamos hablando del novato, que entrenó un poquito, después dejó, o que nunca hizo absolutamente nada. Y un novato puede tener 14 años, puede ser un adolescente, un adulto o un adulto mayor inclusive. Y en estos casos vamos a tener estas consideraciones: que ingrese y se mantenga. Si tenemos esas personas que tienen muchas ganas de entrenar, vamos a oficiar de ente regulador entre la ansiedad que tiene nuestro entrenado y sus posibilidades reales de adaptación. Por lo tanto, en estas situaciones hay que ejercer a veces un freno. Y tenemos también las otras personas que no tienen tantas ganas de entrenar y hay que empezar a buscar otras series de estrategias para poder motivarlos y lograr que se mantengan en este proceso de entrenamiento. Bien, nosotros para saber esto antes necesitamos una encuesta previa en la cual vamos a preguntarle sobre los hábitos que tiene nutricionales, de la manera que duerme, la calidad de su sueño, porque en función de la calidad de su sueño y de el nivel de nutrición que tiene van a ser los tiempos de recuperación que va a tener esta persona. Son muy diferentes las tasas de recuperación en personas que tienen hábitos muy diferentes. Y también estamos considerando aparte los sexos. Sabemos que los hombres van a tener la capacidad de movilizar muchas cargas en la gran mayoría de las situaciones muy superiores a los pesos que puede manejar una mujer, mientras que a la vez la mujer presenta una tasa de recuperación mucho más eficiente que el hombre. Tienen recuperaciones mucho más cortas, por lo tanto podríamos ver la posibilidad de hacer un ajuste con una frecuencia mayor de entrenamiento que la que tiene el hombre. Bien, teniendo en cuenta esos aspectos que pueden tener una característica a nivel biopsicosocial, hay que analizar su entorno, hay que tener en cuenta sus gustos también, porque hay ejercicios que le van a gustar, hay otros ejercicios que no le van a gustar, hay otros también patrones que se pueden ir modificando en cuanto a las creencias. Hay muchos tabú, mucho folclore en el entrenamiento deportivo, pero lo primero que tenemos que hacer es generar adherencia. Si tiene una serie de creencias que están muy lejos de la realidad científica y praxeológica del entrenamiento deportivo, no tenemos que ir tampoco a un choque, no tenemos que ser muy bruscos en la incorporación de nuevos conceptos. Tenemos que orientar de la mejor manera y más suave para que no se espante, para que no se vaya. Bien, una vez que tenemos todos esos aspectos biopsicosociales como emergentes de la propuesta de entrenamiento de esa primera entrevista, vamos a avanzar con la propuesta de la cuantificación. Es que a lo que vamos con esta plaquita. Bien, vamos a ver en un novato la cantidad de series semanales por grupo muscular o por patrón de movimiento que puede hacer. La recomendación en este caso es de 10 a 12. Más adelante vamos a ver en detalle cómo la vamos a sumar. Bien, la frecuencia semanal recomendada es de 2 a 3 veces. O sea que al gimnasio tiene que asistir 2 a 3 veces y en estas personas ya es suficiente. Un tip aparte, es muy propicia la situación para incorporar en estos casos los
full body, los ejercicios muchos poliarticulares. Vamos después con un nivel intermedio de rendimiento. Estamos hablando de una persona que ya cuenta con 2 años de un entrenamiento sistemático. La cantidad de series semanales va a estar estipulada entre 13 a 15, mientras que la frecuencia semanal va a estar dada de 3 a 4 veces. Fíjense cómo necesita más series para poder seguir siendo estimulado y también necesita una mayor frecuencia, tiene que ir más veces al gimnasio. Otro detalle que no puedo dejar pasar acá cuando estamos hablando de niveles intermedios, si lo comparamos con el novato posee una particularidad de hacer cualquier cosa y mejorar con su propuesta de entrenamiento. Mientras que un intermedio ya va a tener necesidades diferentes, van a ser diferentes las necesidades en cuanto al nivel de complejidad que tiene que poseer su rutina, su propuesta ya tiene que considerar otros parámetros para poder seguir evolucionando. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer que un novato evolucione a través de la adaptación porque es tan bondadoso, pero tan bondadoso muchas veces el entrenamiento que por más que no hagamos la mejor planificación, seguimos evolucionando. Entonces aquí es en donde nosotros vamos a hacer esa diferenciación de necesidades. Al novato que entre al sistema y que se mantenga. Muchas veces por ahí están dudando algunas personas si van a empezar o no van a empezar a entrenar porque no tienen una rutina súper sofisticada y nada que ver. Porque prácticamente con cualquier planteo básico elemental de fuerza que hagan van a empezar con las evoluciones. En el caso del intermedio no, ya para que siga evolucionando el nivel de complejidad a partir de cierto punto tiene que ser un poquito más elevada que en el novato. Vamos a tener también los avanzados, no sin antes destacar que la gran mayoría de los instructores, la gran mayoría de las personas está en este rango entre novato y un nivel intermedio de entrenamiento. Vamos con el avanzado. Fíjense que las series semanales por grupo muscular o por patrón de movimiento van a estar en el orden de las 16 a 20. 16 a 20. Fíjense que hay que meter 20 series del mismo grupo muscular. Es bastante cargadita ya la rutina, lo cual hace que si comparamos con los casos anteriores, notemos grandes diferencias en las demandas de tiempo, del tiempo que vamos a estar en el gimnasio, porque muchas veces entre novato e intermedio, con sesiones de 30 minutos a 1 hora en función del momento que estén oscilando las cargas, alcanza, es más que suficiente. En un avanzado ya los tiempos son más elevados. La frecuencia semanal recomendada para un avanzado está en el orden de 3 a 5 veces por semana para poder seguir evolucionando en su rendimiento. Otra de las preguntas que vamos a responder acá es cuán duro entrenar. La intensidad. La intensidad es el otro componente que oficia de base estructural para el rendimiento deportivo. Punto número 1, está demostrado ya que la base de esa pirámide del rendimiento, de la evolución, es la adherencia. Es lógico. Si no puedo hacer que mi deportista vaya a entrenar, no puedo pretender evoluciones en el rendimiento deportivo. Primero, adherencia. Después, los dos componentes más importantes son el volumen, que lo acabamos de ver, y la intensidad, que es precisamente lo que vamos a desarrollar a partir de este momento. Bien, la intensidad es el grado de esfuerzo que vamos a determinar para los entrenamientos y lo podemos hacer en función de la percepción del esfuerzo, o sea, que la persona que está entrenando nos informe cuál es la percepción que está teniendo, cómo se siente al hacer ese ejercicio. Y otra forma que podemos considerar también es el porcentaje de la RM, que es la
repetición máxima. Acá no está escrito, pero también les tiro un datito más, que también se pueden hacer entrenamientos basados en la velocidad de desplazamiento, que tienen una correlación muy alta con estos otros tipos de entrenamiento. Es bastante bueno hacer esa propuesta. Pero nosotros acá, en estas dos clases, vamos a poner el foco de atención principal en la percepción, en las formas que podemos hacer percepciones en función de las diferentes intensidades con las que vamos a trabajar. Dicho sea de paso, para trabajar con percepciones necesitamos un proceso de educación en cuanto al entrenamiento, a esa percepción, porque no puedo pedirle a un novato, a alguien que recién está empezando con el entrenamiento deportivo, que me dé datos muy precisos sobre lo que está percibiendo. Muchas veces va a estar subestimando esa sensación y otras veces puede estar sobreestimando. Por ejemplo, ¿qué te parece si ponemos un poquito más de peso? Y aquellas personas que pueden llegar a ser un poco temerosas te van a decir, no hay forma de que le pongas más peso y que yo desplace esa carga. Y muchas veces le aplicas más y la capacidad real de estas personas está muy por encima de aquello que inicialmente pensaban que sería un desafío imposible. Caso 1. Y tenemos el otro extremo también. Tenemos aquellas personas que creen que pueden mover todos los kilos del gimnasio al mismo tiempo. Seguramente que si son instructores ya conocen estos dos tipos de personas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Siempre oficiar como moderadores de las expectativas y la realidad de los entrenados que vamos a tener. Vamos ahora con el criterio de la intensidad. En este caso vamos a ver el ratio perceptivo del esfuerzo, también conocido como RPE. Empecemos con el análisis de esta gráfica. Fíjense que en la parte inferior vamos a tener el 0, que la indicación dice que es extremadamente fácil. Fíjense que tiene el hombrecito acá una barra que no tiene ningún tipo de carga extra. Consecuentemente, ese peso no le representa ningún tipo de esfuerzo. Vamos a un nivel 2 y vamos a encontrar fácil. Ya no es extremadamente fácil, ya se sube un poquito y ya vemos que tiene un poco de peso esa barra. Y en el punto 3 y 4 vamos a encontrar algo que es moderadamente fácil. Seguimos en la tablita y vamos a encontrar algo que es moderadamente duro. Y ya vemos que la barra tiene más peso y apenas ya se empieza a curvar. Le ponemos peso a una barra y se empieza a curvar. Después tenemos duro, que ya es 8, y ya vamos a comenzar con una escala muy finita en donde nos vamos a encontrar al 9 y al 10. El 10 como extremadamente duro, y acá sí, los pesos son extremos. La barra está cargada y se está doblando inclusive. Acá es donde ya vamos a interpretar una intensidad muy pero muy alta. Es más, es la máxima intensidad que puedo soportar para ese peso. También acá es cuando les decía hace un momento, como cuando les decía que para que pueda poner en todas las escalas a mi entrenado necesita un proceso de formación, un proceso de educación primero y principal en las técnicas. No puedo pretender hacer un escalonamiento de intensidades si no tengo una correcta técnica de ejecución. Esto es imprescindible. Conocimiento del ejercicio viene de la mano de una correcta técnica de ejecución. En función de ese paso, el siguiente sería incrementar los pesos. Y bueno, acá tenemos hasta este punto lo que es el ratio perceptivo del esfuerzo. Otra forma de determinar la intensidad también nos vamos a dar con el RIR, que son las repeticiones en reserva. También se las conoce como repeticiones en recámara. Así como esta arma que ustedes están viendo ahí tiene todavía 3 balas en la recámara que podría usarlas, pero las tiene almacenadas. Esa es la forma en la que podemos hacer los ejercicios. Por ejemplo, si yo tengo un peso en el cual puedo hacer 10 repeticiones y nada más hago 8, 9, 10. Hago el 10, ya me cuesta muchísimo y pretendo hacer el 11, listo, no puedo hacerlo. Por lo tanto, ese sería un peso que para mí representaría un 10 RM. ¿Qué pasa con ese peso? ¿Cómo podría ser un RIR 3?
RIR 3 quiere decir que me guardo 3 repeticiones en reserva, así como se encuentra esa pistola ahí. Entonces, en lugar de hacer 10 repeticiones, que son mi máxima posibilidad para ese peso, haría solamente 7 repeticiones. Puedo utilizar este criterio de RIR en todos los rangos de repeticiones. Supongamos, yo tengo un peso con el cual únicamente podría estar haciendo 6 repeticiones. Estas 6 repeticiones, si voy a trabajar otra vez con un RIR 3, ¿cuántas tendrían que hacer? Piensen ustedes, ¿sí? Tienen que guardarse 3. Entonces, si yo podía hacer 6 repeticiones con ese peso, lo que tengo que hacer es nada más que 3 repeticiones, porque de esa manera me voy a estar guardando esas 3 para mí. Me voy a guardar esas 3 en la recámara. Esa es la idea, que cuando digo RIR 1, RIR 2, RIR 3, 4 o 5 son las repeticiones que me voy a estar almacenando, que me voy a estar quedando en la recámara. Me las quedo conmigo y no las voy a gastar. Esa es la idea. Otra forma de expresar la intensidad, bueno, acá tenemos una combinación de lo que es el ratio perceptivo del esfuerzo y también de la percepción en RIR. Por ejemplo, si digo que tengo un RPE de 10, estoy haciendo referencia a un esfuerzo máximo, no puedo más. ¿Cuánto hice? 3 movimientos. ¿En cuánto? En 10, listo, quiere decir que no podía hacer más. Y si hago 6 movimientos, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo hice al máximo. Y si lo hago en RP 10, no voy a poder hacer más. Y lo mismo si hago 10, o sea, para cada rango de repeticiones, ya sea de 3, de 6, de 10, de 15, voy a tener una escala de percepción de intensidad. En RP estamos con el máximo en un número 10. En percepción del RIR, fíjense que ese es el esfuerzo máximo. Y entre 9.5 y 10, en donde ya no hay, desde el RIR, no hay repeticiones almacenadas en la recámara, pero no fue el máximo. Es algo muy, muy finito que gente con un muy buen conocimiento del ejercicio y de la técnica puede darse el lujo de diferenciar. Después vamos a un punto un poco más accesible desde el punto de vista de la comprensión, porque si estoy hablando de un RP de 9, voy a hablar de un RIR 1. Me estoy guardando 1, no estoy quemándolas a todas las repeticiones. Voy al 8. Si hablo de un RP8, voy a estar guardándome 2 repeticiones y es un RIR 2. Lo mismo con 7, que es el ejemplo que les di hace un momento, que en el cual yo digo, tengo un RPE de 7, va a estar representando un RIR 3. Acá vamos a llegar hasta el punto inferior. Nosotros vamos a ver que el punto inferior para la utilización de los criterios de percepción subjetiva de la intensidad va a estar en 6. 6 va a ser, 5 6 va a ser el límite inferior, porque por debajo de eso ya sería algo que no podríamos adecuarlo con precisión a los entrenamientos de fuerza. Por lo tanto, una RP de 5 6 o un RIR de 4 a 6 es lo más bajo que voy a estar utilizando cuando estemos considerando a los entrenamientos de fuerza. De 5 a 10 en RP sería el rango aproximadamente, y de RIR de 4 a 6 hasta ese esfuerzo máximo en donde no se puede hacer ni un movimiento más. Bien, la intensidad, como lo acabo de decir, aquí ya les anticipé el final, vamos a tener ese ratio perceptivo del esfuerzo en un rango de 5 a 10 movimientos. Bien, ahora sí nos está faltando todavía saber cuántas repeticiones tenemos que hacer y las pausas que vamos a terminar asignando a los diferentes rangos de repeticiones en función de las características que vamos a hacer. Pero sin antes, no vamos a seguir avanzando hasta que queden en claro unos cuantos conceptos. El motivo por el cual ustedes se encuentran acá, por qué se encuentran en este curso, qué es lo que pretenden aprender. Nosotros, con el paso del tiempo, les fuimos preguntando a nuestros alumnos, y es más, nosotros ya estuvimos en ese lugar, fuimos alumnos también y teníamos estas expectativas. Una
de esas expectativas puede ser porque las personas, ustedes, los entrenadores, quieren ayudar a mejorar su salud, quieren ayudar a mejorar la estética, quieren ayudarlos a que se sientan mejor. Cuando hablo de sentirse mejor, puedo también hacer referencia una vez más a esos dos criterios, a los de su salud, para poder hacer un entrenamiento con una carga adecuada, esos entrenamientos que te dejan muy cargado de endorfinas y te dan esa sensación de felicidad y anestesia simultánea que solamente se puede percibir a través de los ejercicios con la carga justita de intensidad. También al sentirse mejor puede pasar por parámetros estéticos. Si vos mejoras la composición corporal de una persona, tenés la facilidad de entregarle alegría a esa persona. Y todos los entrenadores sabemos que esto del contacto, el vínculo del movimiento, nos deja llegar a lugares a los cuales sería muy difícil de esa persona llegar si no contáramos con este medio tan importante que es el movimiento, el rol del entrenador. También hay personas que quieren dejar de depender de esos entrenadores, quieren armar sus propios entrenamientos, ya sea por curiosidad o porque son ignorados en los gimnasios, ¿sí? No quiero decir para nada con esto que todos los instructores van a ignorar a sus alumnos, nada que ver. Hay muchos que son fantásticos, son espectaculares instructores y cubren todos los requerimientos en cuanto a presencia, asistencia, son muy solidarios, son muy atentos, tienen escucha activa y saben muchísimo sobre lo que están impartiendo a sus alumnos. Pero hay casos en los cuales no son tan afortunados los alumnos de tener los instructores de más jerarquía, los mejores. Y por eso quieren dejar de depender y quieren armarse sus propias rutinas. Y esto también es un motivo válido, ¿eh? Otras personas lo que quieren hacer con este curso es mejorar su posición laboral. Sabemos que a medida que vos tengas más herramientas en tu vida, vas a estar en condiciones de ejercer diferentes tipos de actividades y el conocimiento es una herramienta muy válida cuando hablamos del entrenamiento. Y acá estamos vinculando ya esa posición laboral en función de esos nuevos conocimientos que van a ir adquiriendo con el paso del tiempo en los cursos de capacitación. Nosotros ya pasamos por esa parte de tener esa incertidumbre, hay muchas veces frustración porque hoy en día en las redes sociales existe esa nueva palabra, la infoxicación. Hay tanta información que vos no sabes cuál es la que de verdad te va a llevar hacia donde vos querés, ¿sí? Por eso en un momento vas a tener una pérdida de entusiasmo, ya perdés esa energía, perdés esas ganas y muchas veces lamentablemente estás condenado al abandono en función de ese contexto, porque muchas veces esas limitaciones terminan incidiendo muy fuerte en esos deseos, en esas expectativas de darte con el gusto de llegar al conocimiento, el que vos estás buscando, de lograr esa composición corporal, de ayudar de la mejor manera a esa persona que ya tiene una cuota de confianza en tu persona y sabe que vos podés ayudarla. Bueno, para evitar todo esto, lo que tenés que hacer es una recomendación que hacemos acá, es empezar a seguir a las personas que de verdad cuentan con una base de conocimiento sólido desde la teoría, desde la práctica y puede cubrir todos esos aspectos de manera satisfactoria, pero para tus necesidades. Tus necesidades son las más importantes en esta situación. A nosotros, como les dije recién, ya nos pasó. Muchas veces empezamos a buscar, estudiamos, sabemos que los procesos formales a veces tienen demasiada teoría, hay información obsoleta que no es del agrado de todo el mundo y simplemente quedan ahí como relleno de algunas materias. Nosotros acá en el centro de capacitación somos profesores, tenemos profesores, licenciaturas, especializaciones, inclusive maestrías también tenemos en el grupo de trabajo, pero tenemos muy en claro que no todos los contenidos van a ser útiles para todos los alumnos y
nosotros lo que pretendemos es hacer un filtro de eso. Queremos evitar acá, como el náufrago, ese naufragio intelectual. No queremos que estés a la deriva buscando y buscando y buscando cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a tener alguna oferta que está muy distante de tus necesidades reales. Vas a encontrar algunas que tienen demasiados tecnicismos, te hablan en difícil, y el cerebro, como una acción instintiva para ahorrar energía, las cosas que son muy complejas no les presta mucha atención, busca un escape. Ese es el problema que tienen muchas veces estas entidades formales, que para nada digo que no haya que estudiar a niveles superiores de formación académica. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las estructuras de carácter formal son muy pesadas muchas veces y no se van a terminar adaptando a las necesidades reales de diferentes personas, porque tienen que cubrir precisamente otros aspectos de índole académico. A nosotros acá lo que hacemos es darles una propuesta de aprendizaje puntualmente para lo que ustedes vienen a buscar acá. Ese es nuestro principal foco de atención, porque estamos en contacto con entrenados, estamos en contacto con alumnos, porque tenemos muchas capacitaciones en diferentes niveles, y eso nos hace que podamos entender la necesidad del día a día de todos nuestros alumnos. Esto, ¿qué me puede pasar si sigo buscando información en Instagram y si sigo buscando información en YouTube? Puedo perder tiempo y puedo perder dinero. Muchos sistemas de venta evolucionados son muy divertidos, muy superficiales, pero tenés ese nivel de exposición, un nivel de exposición que vos no sabés si por pagar muchísimo más dinero vas a tener un mejor servicio, si por pagar más dinero vas a tener información de rigor científico, pero que no te sirve absolutamente para nada. Eso es lo que te expones. Haces una compra y el que paga mal paga dos veces. Ese es el problema, porque vas a pagar y vas a perder tiempo y dinero si no encontrás esta combinación de esa estructura de origen científico con la bajada práctica, que es imprescindible hacerla en el día a día. Y vamos a decirte por qué nosotros vamos a hacerte una propuesta diferente, porque nosotros ya tenemos más de 6.000 alumnos capacitados durante 11 años de experiencia. Particularmente en mi caso, yo les cuento más o menos, soy un termeño, desde aquella época que Las Termas ni siquiera era la ciudad más glamorosa, más importante, con más movimiento del norte del país, como lo es en este momento. Yo soy de unas termas que era un pueblo muy tranquilo. Imagínense de tranquilo que vos podías dejar las casas abiertas, podías dejar tu bicicleta afuera, entrabas al almacén, hacías la compra, volvías y seguía estando ahí la bicicleta. Eso no hay forma alguna que pase en este momento. Acá en el norte del país, en Tucumán, en las termas de Arreondo tampoco, ya no podés dejar con esa tranquilidad todas las cosas afuera. Les cuento que hice atletismo en la secundaria, jugué un poquito al fútbol, casi nada porque era bastante patadura, y desde el atletismo empecé a hacer ciclismo. El ciclismo me llevó al triatlón, competí en categoría elite de triatlón, tengo finales nacionales de atletismo en categorías juveniles, y también después me terminó, como les decía, metiendo en carreras de triatlón que tuve que dejar para poder continuar con la carrera de educación física. Y vengo de origen laburante. Mi viejo maestro banista carpintero y mi vieja tenía su peluquería, con lo cual hicieron un gran esfuerzo para que yo pueda estudiar. Y esto también me gustaría contarles en otro momento, que lo voy a hacer adentro del curso, cuáles son las expectativas que tiene la gente y cuáles son todos los prejuicios que tienen en cuanto a este tipo de actividades como la actividad física, a los que nos apasiona. Y también sabemos que hay ciertos límites desde el punto de vista de los ingresos económicos, ¿sí? Bueno, es algo que vamos a desarrollar también. Por eso nosotros nos ofrecemos a esto, porque sabemos del esfuerzo, porque sabemos del trabajo, porque cursamos muchas etapas ya, y nosotros venimos a darles lo mejor que tenemos. Errores, pero por supuesto, sí los seguimos teniendo, pero siempre dejamos todo en la cancha, hacemos un esfuerzo enorme, no vamos a escatimar bajo ningún punto de vista en hacer el mejor esfuerzo para entregarles todo lo que tenemos a ustedes. Entonces, esta es la propuesta, hacer nuestra combinación entre práctica y ciencia para que podamos
atender esa demanda. Y nuestros cursos son hechos en clases reales, tiempo real, no son únicamente grabados, porque el hecho de grabar un curso de alguna manera u otra te va a terminar distanciando. Haces una pregunta, te queda una o dos dudas por clases y otra vez vamos a esa incertidumbre que hace que pierda motivación. Sabemos ya desde el punto de vista científico, estoy hablando, que cada uno tiene diferentes habilidades, diferentes inteligencias, y si a vos te apasiona el área del entrenamiento deportivo, ¿por qué no dedicarte? ¿Por qué no ponerle todas las pilas? ¿Por qué no dejar que fluya esa energía? Porque una vez que fluye esa energía hace que vos llegues a otros niveles de comprensión y que avances muchísimo en los conocimientos que te interesan de verdad. Los psicólogos, acá Daniel Goleman, ya tiene esa interpretación de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, y ya él hace en sus libros mención a muchas personas que evolucionan muchísimo en conocimiento en función del entusiasmo que le genere la actividad que está haciendo, porque entra en ese modo flow, se dejan fluir y eso hace que los procesos mentales de incorporación de conocimiento se vean tremendamente facilitados. Es por eso que nosotros somos los que te hacemos esta propuesta. Y vamos a avanzar ya a la última parte en donde vamos a ver cuántas repeticiones tenés que hacer y cuántas pausas tenés que utilizar en función de esos ejercicios, no sin antes dejarte en claro una conceptualización económica, porque cuando hablamos de lo material, material se trata de convertir en realidad, convertir en algo palpable lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, acá vamos a utilizar una frase de Benjamin Franklin que dice: vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Vacía tus bolsillos en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Hay que invertir para poder seguir evolucionando, chicos. Eso es para el curso de personal trainer que se viene, esa invitación es para el curso de personal trainer que se viene, como así también para el instructor integral de fitness. ¿Listo? Están invitados a partir de este momento. ¿Cuántas repeticiones tenemos que hacer? Bueno, hay una serie de creencias que pesaron mucho tiempo en el mundo del entrenamiento deportivo, en el cual se creía que 8 a 12 repeticiones eran las que generaban hipertrofia y no sacabas demasiada fuerza. Y otros postulados de que se pensaban, esgrimían su verdad diciendo que de 6 repeticiones para abajo eran las que te iban a transportar, que iban a hacer que vos eleves tus niveles de fuerza, pero que no ibas a desarrollar más masa muscular. Siguen siendo verdades parciales, porque para cada proceso de entrenamiento, ya sea para ver si haces 8 a 12 repeticiones o 6 para abajo, hay que ver el componente nutricional también, porque se va a complementar íntimamente. Es algo que analizamos también en profundidad en el curso de Personal Trainer y Musculación en la versión online. Pero bueno, nosotros lo que queremos dejar en claro acá es que cuando vos haces repeticiones de 8 a 12, también vas a estar evolucionando en los niveles de fuerza, también vas a ganar fuerza al hacer esas repeticiones. No es que no tocas para nada la evolución de fuerza. Imagínate, no estás acostumbrado a movilizar un peso, por más que hagas 12 u 8 repeticiones, sabes que con el paso del tiempo, si nunca hiciste ese ejercicio, vas a ir evolucionando. Si nunca hiciste fuerza, si estamos hablando de un novato, con más razón, sabemos que vamos a ir evolucionando en esos niveles de fuerza. Eso no se puede discutir. Y también hoy en día se sabe que si haces un entrenamiento que esté orientado a la fuerza máxima, porque querés desplazar más pesos, porque querés desempeñarte mejor en tu deporte, hoy también se sabe que podés desarrollar masa muscular. Hoy podés desarrollar hipertrofia utilizando repeticiones de 6 movimientos o menos, utilizando pausas largas. Esto es para que quede claro que cada vez que hacemos entrenamiento para hipertrofia, que a partir de este momento le vamos a llamar estrés metabólico, más que nada estrés metabólico le vamos a empezar a llamar para alinearnos ya un poquito con los contenidos que vamos a estar viendo en la segunda clase. Le vamos a decir estrés metabólico. Ese estrés metabólico genera evoluciones en los niveles de fuerza, también genera evoluciones en los niveles de fuerza. Y lo que es fuerza máxima, que a partir de este momento, desde este momento, le vamos a llamar fuerza máxima,
perdón, no, a lo que es fuerza máxima le vamos a llamar tensión mecánica. Esa tensión mecánica es la que también va a hacer que evolucionen mucho más los niveles de fuerza máxima, pero que a su vez también va a generar hipertrofia. Y lo mejor que vamos a ver acá en estas dos clases es que al combinar los ejercicios de 6 o menos con los de 8, 12, tal vez 15 movimientos, vamos a tocar dos elementos importantes que son los que van a producir hipertrofia desde el punto de vista fisiológico. Eso es lo que te proponemos en clases muy condensadas y totalmente gratis que estamos brindándote. Si podés sumarte al curso de personal trainer, fantástico. Si te podés sumar al curso de instructor integral de fitness, en el cual vas a estar manejando rutinas para ese que viene y te pregunta cómo jugar mejor al fútbol, al básquet, al rugby, qué ejercicio puede hacer para que tenga transferencia en su deporte. Para una persona que tenga algún tipo de complicación en la salud, que ya el médico lo derivó, también vas a poder solucionar ese tipo de circunstancias en el curso de instructor integral de fitness, y vas a trabajar muchísimo con programas de entrenamiento orientados al sobrepeso y a la obesidad. Son cuestiones que vamos a tener muy en cuenta ahí. Bien, acá ya acabo de pasar el chivo. Vamos a ver la parte de los descansos. Los descansos van a ser en función del tipo de estímulo, al tipo de ejercicio. Acá la recomendación general que vamos a utilizar va a ser en función de la intensidad. En los ejercicios multiarticulares vamos a utilizar pausas de 2 minutos, solamente pausas de 2 minutos para estos ejercicios multiarticulares, o sea, 2 minutos para arriba. Normalmente ya cuando estoy utilizando intensidades más altas, en donde ya estoy utilizando criterios de RIR 1, RIR 3, voy a estar necesitando pausas en el orden de 3 a 5 minutos. Eso es una necesidad. ¿Por qué? Porque a medida que se incrementa la intensidad en el entrenamiento, se deben incrementar las pausas. Más intensidad de un ejercicio requiere más pausa para que se pueda recuperar el cuerpo y una vez más repetir lo mismo que acaba de hacer, porque con una pausa pequeñita se va a perder mucho la calidad, sobre todo si estamos tratando en este tipo de ejercicio como son los multiarticulares. En ejercicios de máquinas o monoarticulares, las pausas van a estar siendo de 60 segundos a 90 segundos. ¿Y esto por qué? Porque en un monoarticular sabemos que vamos a utilizar únicamente el grupo muscular de la articulación que está siendo involucrada, y desde el punto de vista del sistema nervioso central, las descargas nerviosas, las necesidades que tiene el sistema nervioso central para restituir toda la energía que gastó es mucho más grande en un poliarticular que en un monoarticular. Tengan en cuenta, no es lo mismo hacer una sentadilla, hacer un press de banca, que hacer que me importa con trapecios, o hacer tríceps o hacer bíceps, por más que la sensación que se puedan llegar a producir de localización, de congestión, de quemazón en los monoarticulares sea bastante intensas. Acá el criterio pasa por la movilización de altas cargas y la restitución del sistema energético que se va a necesitar para poder mover con tranquilidad esas altas cargas. Bien, esto ha sido todo por hoy y los sigo invitando a que participen en la segunda sesión. En la segunda sesión, no, en la segunda clase los estaré esperando para terminar de entregar el contenido y hacer las combinaciones de los ejercicios, utilizar las intensidades y los volúmenes. No se olvide, uno de los parámetros más importantes que se va a tener en cuenta siempre es el volumen y la intensidad. Claro, hacemos que la gente vaya al gimnasio, generamos adherencia, después manejar de una manera adecuada el volumen y la intensidad. Y esto, para poder obtenerlo, la única manera es la cuantificación. Tenemos que contar series,
tenemos que contar repeticiones y también empezar a considerar cuántas series, cuántas repeticiones le voy a asignar a los diferentes grupos musculares en la semana de trabajo. Esa semana de trabajo va a ser la unidad de medida que voy a distribuir después con el paso del tiempo en los meses para poder ver que hago un incremento y después una bajada de intensidades. El entrenamiento siempre se va a tratar de ajustar y aflojar, ajustar y aflojar. Bueno, hasta acá estamos llegando ya con la última parte de esta primer clase totalmente gratis. Están invitados al curso de Personal Trainer y si no pueden hacerlo no hay ningún tipo de inconveniente porque tenemos más material todavía totalmente gratis por ustedes. Nos vemos.